a mí se me perdió mi residencia. Sí, mira, mi hermano lo agarró la policía y él está aplicado por mi papá. Si yo fui deportado hace 5 años y estoy aquí en el país, ¿tengo alguna posibilidad de arreglar? Mi pregunta es... ¿Aló? Y quisiera iniciar un proceso para conseguir una visa de inversionista. ¿Qué puedo tener si tengo algo a mi favor? Yo tuve permiso en el 2001 y después lo perdí. Es sobre mi esposa que hace tiempo alguien la golpeó y quería saber si por ese lado hay alguna posibilidad de conseguir algún documento. Este es el mejor momento para que se informe todo sobre las leyes en un solo programa. Inmigración, casos criminales, accidentes de auto, DUI, defensa criminal, todo sobre taxes, casos civiles, real estate, tax solutions, Cobb Law Group, 615-649-0049, 615-649-0049. Llame ahora mismo y haga su pregunta en vivo en nuestra cabina, hablando de leyes. A continuación. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Abigail Mabry here with Cobb Law Group. Abigail Mabry aquí con Cobb Law Group. I'm happy to be back with everybody today. Y estoy encantada de estar aquí con ustedes de nuevo. Last week I was on vacation. La semana pasada estaba yo en vacaciones. I went to Florida, got to go to the beach. Fui a Florida y pude ir a la playa. So it was really nice. Fue muy, muy lindo. But I missed being here, being able to speak with everybody. Pero sí extrañé estar aquí y poder hablar con todos. And James is on his way here right now. Y James está en camino acá ahora mismo. So he should be here in just a minute. Él debe estar aquí en unos minutos. And I know that he was very happy to be back from his vacation last week. Y sé que él estaba muy contento de estar de regreso en vacaciones de la semana pasada. And he always really enjoys getting to speak with everybody on the radio. Él siempre disfruta poder hablar con todos en la radio. It's one of his favorite parts of the week. Es una de sus partes favoritos de la semana. That's one of my favorite parts of the week. Y también es una de mis favoritos partes de la semana. So we're both happy to be back this week together. Los dos estamos contentos de estar regreso aquí juntos. So hopefully he'll be with us in just a few minutes. Esperamos que esté con nosotros en un par de minutos. Just to remind everybody, solamente para recordar a todos, if you have any questions, si usted tiene preguntas that you would like to ask us while we're here on the radio, y gusta hacer esas preguntas aquí que estamos en la radio, you can call the radio station. Usted puede llamar a la estación radial y ese número es 615-757-3765. Or you can go to the radio station's Facebook page. También puedes ir a la página del Facebook de la Radio Sinai. And you can see our Facebook Live feed there. También puedes ver nuestro video en vivo ahí. And you're welcome to write your questions in the comments on Facebook Live. Y usted está bienvenido a escribir sus comentarios, sus preguntas ahí en la sección de comentarios. And we always keep watch on the comments while we're on the radio. Siempre estamos mirando los comentarios cuando estamos en la radio. And we would love to be able to answer your questions in that way as well. Y nos encantaría contestar sus preguntas de esa manera igual. And if you would like to schedule a free consultation with our office, y si usted gusta hacer una consulta gratis con nuestra oficina, you can call our office. Usted puede llamar a nuestras oficinas y ese número es 615-649-0049. Again, we do free 30-minute consultations. Nuevamente le decimos, hacemos consultas de 30 minutos gratuitas. And we offer consultations anytime between 8 o'clock and 5 o'clock. Ofrecemos consultas dentro de las horas de las 8 y las 5 de la tarde. And we also offer Saturday consultations. Igual ofrecemos consultas los días sábado. So if you work during the week, si usted trabaja durante la semana, which I know many of you do, y yo sé que muchos de ustedes lo hacen, and you want to schedule a Saturday appointment, y usted quiere hacer una cita un día sábado, you just need to call our office. Usted solamente tiene que llamar a nuestras oficinas and let us know that you would like to come speak with us on a Saturday. Y déjanos saber que usted quiere venir y hablar con nosotros un día sábado. And we can tell you what Saturdays are available.
Y nosotros le decimos cuáles sábados tenemos disponible. And we can get you an appointment scheduled. Y le podemos poner una cita. And our phone number again is... Y nuevamente nuestro número telefónico es 615-649-0049. So please call. Por favor, llaman. And again, we love it when you call while we're on the radio. Nuevamente le decimos, nos encantamos cuando ustedes llaman cuando estamos en la radio. We love being able to answer your questions. Nos encantan contestar sus preguntas. And we love being able to hear about what's going on. Y nos encanta de enterarnos de lo que está pasando. Or what different issues or challenges people are going through right now. Cuáles cuestiones las personas están pasando en estos momentos. So that we can see if we can help you in your situation. Así que podemos ver si le podemos ayudar a usted en su situación. So again, the phone number for the radio station is... Nuevamente el número de la Radio Sinai es 615-757-3765. So please call. Por favor, llaman. We feel like the show is always better when you call. Sentimos que el show es mejor cuando llaman. Well, there's the call. Hello? Oh, engancharon. Bueno, they hung up or they didn't get it on time. Okay, vuelven a llamar, right? Let them call again. Vuelven a llamarnos. Please call back. That was really good timing, though. Yeah. Well, maybe somebody called just so the phone would ring right after I told him to call. I don't know. Okay, so I know we always like to start off with a little bit of news. Bueno, sé que siempre hablamos un poco de noticias para empezar. I feel like there are always new things to talk about with immigration. Y siento que siempre hay algo nuevo para hablar sobre inmigración. That's the majority of what we talk about on the show. Eso es la mayoría que hablamos cuando estamos haciendo el show. But if you have another type of case that you have a question about, pero si tienes otro estilo de caso y tienes una pregunta, like a criminal case, por ejemplo, un caso criminal, a family law issue, algo de la ley de familia, or it might be a business law question, o tal vez sea una pregunta sobre la ley de negocios, we'd love to be able to help you with that as well. Nosotros encantamos de ayudarles con eso igual. So if you have a question, si usted tiene una pregunta, and you would like to ask us on the radio, y gusta preguntar eso por la radio, it doesn't have to be immigration related. No tiene que ser relacionado con la inmigración. You can call and ask any legal question that you have. Usted puede llamar y hacer cualquier pregunta legal que usted tiene. Because we practice many different areas of law at Cobb Law Group. Y porque practicamos diferentes áreas de la ley aquí en el Cobb Law Group. And we have a lot of experience in many different areas of law. Y tenemos mucha experiencia en diferentes áreas de la ley. So hopefully we'll be able to help you, or we'll be able to point you in the right direction. Por lo tanto, esperamos poder ayudarles o enseñarles en la dirección correcta. But we are going to be talking mostly about immigration today. Pero sí vamos a estar hablando de inmigración hoy. And there are a lot of new things that are happening right now. Y hay cosas nuevas que están pasando ahora. I feel like that's kind of the way it's been for the last couple of years. Y siento que así ha estado durante los últimos par de años. That there's something new every week. Que hay algo nuevo cada semana. So I know before I went on vacation, yo sé que antes que me fui a vacaciones, we were talking about this new asylum rule. Estamos hablando de esta regla nueva del asilo. So I just want to remind everybody about that. Solo quiero recordar a todos sobre eso. There is a new rule. Hay una regla nueva affecting who is eligible for asylum. Y eso afecta a las personas quienes son elegibles para un asilo. And it's kind of a big deal. It's very it impacts a lot of people. Y es gran cosa porque impacta a muchas personas. So it's a new rule that's going to be put into the asylum regulations. Es una regla nueva que se puso dentro de las regulaciones del asilo. And basically what it says, y básicamente lo que dice, is that if you or someone you know, if anybody is coming to the United States, es que dice que si usted o alguien que usted conoce va a entrar a los Estados Unidos, wanting to apply for asylum, y quieren aplicar por un asilo, and you travel through a country that's not your country, y usted tiene que viajar y pasar por otro país que no es su país,
on your way to the United States. en camino a los Estados Unidos, And you do not seek protection in that country. y no buscaste la protección en ese país. So, for example, you don't ask for asylum in that country. Por ejemplo, usted no pide un asilo en ese país, Then you will not be permitted to ask for asylum in the United States. por lo tanto no le van a permitir que usted pida un asilo dentro de los Estados Unidos. So this particularly affects Central American countries. Esto en sí afecta más los países centroamericanos, Because if you're coming from Mexico, you don't come through another country before you enter the United States. porque si usted viene de México, usted no tiene que pasar otro país para entrar a los Estados Unidos. But if you're coming from Guatemala, Pero si usted viene de Guatemala, you're going to travel through Mexico. usted tiene que viajar y pasar por México. If you don't ask for asylum in Mexico, Y si no pides un asilo en México, then you will not be allowed to ask for asylum in the United States. usted no va a estar permitido pedir un asilo dentro de los Estados Unidos. And so if you're coming from Honduras, Si usted viene de Honduras, you're going to travel through Guatemala and Mexico, tiene que pasar por Guatemala y México, most likely. And parecía. so you might have to ask for asylum in both of those countries Usted va a tener que aplicar por un asilo en los dos países before you will be able to ask for asylum in the United States. antes de poder aplicar por un asilo dentro de los Estados Unidos. And this is a really huge shift or change from the way the law has been in the past. Esto es un gran cambio de la manera que la ley ha estado durante el pasado. You know, it's always been a question on the asylum application. Usted sabe que siempre ha sido una pregunta dentro de la aplicación del asilo. If you traveled through another country on your way here, Si usted pasó por otro país en camino hacia acá, and if you asked for protection, y si usted pidió protección, and if you didn't, why not? y si no lo hiciste, ¿por qué no? But the majority of people who travel through another country on their way to the United States Pero la mayoría de las personas quien viaje por otro país hacia los Estados Unidos and don't ask for asylum in that country y no piden un asilo en ese país, would just indicate on their asylum application that, you Que- know, that other country was also very dangerous. muestra en su aplicación de asilo que ese otro país igual era de peligroso Or they couldn't be safe in that country. o que no iban a poder estar seguros dentro de ese país. And it's never really been a problem with asylum officers or judges. En sí nunca era un problema con los oficiales de asilo o con los jueces If people were traveling through other countries that were also very dangerous. si las personas estaban pasando por esos países que también eran igual de peligroso. So it is a major change from the way that this law has been talked about in the past. Sí es un cambio mayor como esta ley que comparado al pasado como ha estado. And we're not really sure how it's going to play out. Y no estaba muy seguro cómo va a terminar esto. I think I told you the last time I was here Creo que les dije la última vez que yo estuve aquí that there's already been a couple of lawsuits filed about this law que ya ha habido un par de demandas en contra de esta ley by some civil rights groups. por los grupos de los derechos civil. And so there was a case in California, Había un caso en California and that judge held that that judge said that he didn't think that this new rule el juez dijo que él no creía que esta regla nueva was consistent with the asylum regulations, another word for consistent, was in line, or que no fue en línea o en it en línea. doesn't work well with the way the asylum law is written, que no trabaja bien con la manera que la ley de asilo está escrita. and so that's an interesting development. Eso es algo muy interesante. But there was another federal judge Pero había otro juez federal who also decided this case, que también hizo una decisión en el caso, who basically said that no, this is okay, the government can do this, que básicamente dijo, no está bien, el gobierno sí puede hacer esto. that the government should be able to carry out their immigration policy. Que el gobierno debe de hacer su póliza de migración. And this judge is basically saying that it's not really a good thing that every new thing the government tries to do Y básicamente este juez está diciendo que no es tanto que cada cosa nueva que quiere hacer el gobierno, that they're getting opposition or resistance que hay resistencia en contra. for every little thing. Para cada cosa pequeña.
But this isn't really a little thing. Pero en sí esto no es una cosa pequeña. It's kind of a big deal. Es gran cosa. And it's really important. Y es muy importante. Especially when it comes to asylum. Especialmente cuando hablamos de un asilo. That people have a real opportunity. Que las personas tengan una oportunidad real. To fight their case. Para poder pelear su caso. Because many times with an asylum case. Porque muchas veces con un caso de asilo. Where somebody suffered persecution. Donde una persona sufrió ser perseguido. Mm-hmm. In their home country. En su país. And their life was threatened. Y su vida fue amenazado. So many times that is the situation. Y muchas de las veces esa es la situación. So their asylum case is it's kind of life or death. Su caso de asilo en sí es vida o muerte. So they really need to have a real opportunity. Y sí necesitan una oportunidad real. So there are still some lawsuits pending. Todavía hay unos demandas que están pendientes. About this new rule. Sobre esta regla nueva. We're still not sure what's going to happen with it. Todavía no estamos seguros lo que va a pasar con esto. And even if it's permitted to kind of go forward and be included with the asylum law. Y aunque fuera permitido y se incluye en las leyes del asilo. We don't know how the immigration judges are going to apply it. No sabemos de qué manera los jueces de inmigración lo va a aplicar. You know, it's very possible that immigration judges might get some of these cases. Es muy posible que los jueces de inmigración van a tener estos casos. And they don't like this rule. Y no les gusta la regla. So they might say, well, this rule doesn't apply in this situation. Tal vez ellos dirán, pues esta regla no va a aplicar dentro de esta situación. Because the country that this person traveled through. Porque el país donde esta persona viajó. Is not safe. No es seguro. Or they wouldn't have been safe from the person they're afraid of there. No iban a estar seguros de la persona donde ellos tenían miedo. So we're not going to take away their opportunity for asylum because they didn't apply for asylum in Mexico. Y no vamos a quitar esa oportunidad de aplicar por un asilo porque no aplicaron por un asilo dentro de México. I could see judges doing that. Lo puedo ver que los jueces lo harán. So we don't know, how it's going to work out. No sabemos cómo va a funcionar. When it comes down to it and you get a case in immigration court about this. Y cuando hablamos de cuando reciben un caso en inmigración, en el corte de inmigración como esta. And it's really going to depend on the immigration judge as well. Y va a depender también del juez de inmigración. James is fixing the clock. Y James está arreglando el reloj. Good morning, everyone. Buenos días a todos. I made it. Llegué. I'm a little late. Un poco tarde. But I'm happy to be here. Pero estoy encantada de estar aquí. Charm. You have to tell me to speak into the microphone. I'm like a small child. It's true. Sorry I'm late, but Abby Cobb, my daughter. Lo siento que estoy tarde, pero mi hija Abby Cobb. It's a great name. Es un buen nombre. She was late, and so I had to take her to school. Ella estuvo tarde, la tuve que llevar a la escuela. And that threw me behind. So. Y eso me hizo a mí atrasarme. But yeah, happy to be Abby's here. Fault. Pero estoy encantado de estar aquí. It's pretty typical. But James Cobb and Abby Mabry with Cobb Law Group. Pero aquí está James Cobb y Abby Mabry con Cobb Law Group. And we are talking to you today about legal issues. Y estamos hablando con usted hoy sobre las cuestiones legales. And you guys have had the benefit of listening to Abby for the last 20-30 minutes. Han tenido ese privilegio de escuchar a Abby estos últimos 20 minutos. And she is our resident immigration attorney at our law office. Y ella es nuestra abogada de inmigración aquí en nuestra oficina de ley. And she knows what she's talking about. Ella sabe de qué habla ella. So you should listen to her. Debe de escucharla. I'm sure you went over announcements this morning. Estoy seguro que ya hablaron de los anuncios. I did. Yeah? Okay. I know we're still trying to pick a date for our clinic this month. Sé que todavía estamos tratando de escoger una fecha para la clínica legal de este mes. So we will talk about that today. Y vamos a hablar un poco de eso hoy. And be able to make an announcement about that. Y poder hacer un anuncio de eso.
But I know Abby's got several different points to talk about today. Pero sé que Abby tiene varios diferentes puntos para hablar sobre hoy. And we want to encourage you to call the radio station. Y quiero motivarles a que llamen a la estación radial. If you've got a question, call. Si tienes una pregunta, llama. That's why we're here. Y por eso estamos aquí. You can reach us at... Y usted puede alcanzarnos al número 615-757-3765. And that will reach us here on the radio. Y eso alcanza a nosotros aquí, estando en la radio. And we can answer your immigration questions or other legal questions. Podemos contestar sus preguntas de inmigración o otras preguntas legales. If you are wanting to reach us for an appointment in the office, si usted quiere alcanzarnos para hacer una cita en nuestras oficinas, you can call our law office at... Usted puede llamar a nuestra oficina de ley al número 615-649-0049. And I can't say it enough. Y no lo puedo decir lo suficiente. When you set an appointment with our office, cuando usted haga una cita con nuestra oficina, let us know that you heard us on the radio. Déjanos saber que usted lo escuchó en la radio. And we'll make sure you get to have your appointment for free. Y vamos a asegurar que usted tenga su cita gratuitamente. We really want to meet you and find out how we can help you. Nosotros queremos conocerlos y enterarnos de qué manera les podemos ayudar. So call. Por lo tanto, llaman, schedule appointments, haga sus citas, and know that we can also meet you on Saturday mornings. También sepa que también lo podemos ver sábado por la mañana. So whatever Abby was talking about 10 minutes ago, lo que sea que Abby estaba hablando hace 10 minutos, we're going to get back to that. I kind of interrupted and walked in. Vamos a regresar con eso. But that's kind of my style. Yeah. Ese es mi estilo. So let's get back to that. Or do you want to take a quick break and then come back? ¿Regresamos o tomamos un break? We can take a break. Okay, vamos a tomar un descanso. Le quería hacer al abogado una pregunta. A mí se me perdió mi residencia. Sí, mira, mi hermano lo agarró la policía y él está aplicado por mi papá. Si yo fui deportado hace 5 años y estoy aquí en el país, ¿tengo alguna posibilidad de arreglar? Mi pregunta es... ¿Aló? Y quisiera iniciar un proceso para conseguir una visa de inversionista. ¿Qué puedo tener si tengo algo a mi favor? Yo tuve permiso en el 2001 y después lo perdí. Es sobre mi esposa que hace tiempo alguien la golpeó y quería saber si por ese lado hay alguna posibilidad de conseguir algún documento. Este es el mejor momento para que se informe todo sobre las leyes en un solo programa. Inmigración, casos criminales, accidentes de auto, DUI, defensa criminal, todo sobre taxes, casos civiles, real estate, tax solutions, Cobb Law Group, 615-649-0049, 615-649-0049. Llame ahora mismo y haga su pregunta en vivo en nuestra cabina, hablando de leyes. A continuación. This is James Cobb with Cobb Law Firm. Aquí está Cobb Law Group. James Cobb con Cobb Law Group. And Abby Mabry. Y aquí Abby Mabry. Our immigration attorney. Nuestra abogada de inmigración. And I still think that we have the best intro music on the radio. Y todavía creo yo que tenemos el mejor intro en la radio. I want to hear from our listeners about that. I think it's excellent. Y quiero oír de nuestros escuchadores. Yo creo que está excelente. And if it's not the best, then we want to make it the best. Y si no es el mejor, queremos que sea el mejor. Lo queremos hacer. And I just realized also a little bit ago, I forgot to tell you guys. Y me di cuenta hace unos ratitos se me olvidó decirles. That if you got a question. Que si usted tiene una pregunta, you can also go to the radio's Facebook page. También puedes ir a la página de la radio en Facebook. And there you'll see a Facebook live broadcast. Ahí van a ver un Facebook live, un video en vivo. And in vivo, I love that one. That's a good one. But and there you can, in the comments, ask a question. Y ahí en los comentarios usted puede hacer su pregunta. And we'll do our best to answer it. Y vamos a hacer lo mejor para contestarlos. And Abby
pointed out during the break Y Abby mencionó durante el descanso that if you watch us on Facebook, que si usted nos mira en Facebook, you'll get to see that we have a new background behind us. usted va a ver que tenemos un nuevo background. It is this beautiful United States flag, Es la bandera bella de los Estados Unidos and I think it is fantastic. y yo creo que está fantástico. It really makes it like there's a huge flag Oh, yes, like, hanging big behind flag. it. Lo hace parecer que hay una bandera grande atrás de nosotros. The only thing that would be better is if we had an eagle that would fly We back have and one forth. Sería mejor tener un águila que vuela, Just, but you know, at random. Just every once in a while, the eagle just flies que across. mueve de atrás de nosotros. We love it. We think it's awesome. We want you guys to go to Facebook, Queremos que vayan a Facebook, watch us on there, mírenos ahí and share the Facebook broadcast with your friends. y comparta también este video con sus amigos. If what you hear from us is helpful to you, Si lo que usted escuche de nosotros les ayuda a usted, I promise you, if you'll share this broadcast on Te- Facebook, te prometo, si usted comparte este video en Facebook, then what we say will help your friends and family. lo que nosotros decimos también les va a ayudar a sus amigos y sus And familiares. so we'd love to be able to reach that part of our audience. Y encantamos poder alcanzar ahí esa parte de la audiencia. And to do that, we need your help. Y para hacer eso ocupamos su ayuda. So again, go to Facebook, Nuevamente decimos, váyase a Facebook, la Radio Sinai's Facebook page, página de Facebook, así es, and share the broadcast. y comparta este video. Okay. Abby, what else we got today? Abigail, ¿qué más tenemos hoy? You still have a lot of friends who will watch, Tengo muchas amistades que miran or I have a lot of friends who don't speak Spanish. y amistades que no hablan español. And they'll say, I watched your Facebook post, but I don't speak Spanish. Y dicen, miré su Facebook, pero no entiendo español. And I'm always confused because I think, well, I'm speaking in English. so- Siempre me confundo y yo digo, pues yo estoy hablando en inglés. Or maybe we don't know. Maybe they block out our English, Tal vez bloqueamos su inglés and there's only Maricella's y Spanish. solo mi español. I don't know. So it's And that's a good No there's lo just sé. pauses. We'll have to look but into I don't that. know. But it's just funny to me. So I said, well, you don't have to listen to the Spanish part. You can just listen to the English. Me da risa porque puedo escuchar la parte de inglés y no la de español. But they are very good friends, Pero son buenas amistades and they want to support me, y quieren apoyarme and I appreciate that. y lo agradezco. Okay, so we were talking about this new asylum rule, Bueno, estamos hablando de esa regla nueva de asilo and I know the last time I was here, we also talked about another new rule. y sé que la última vez que yo estuve aquí también hablamos sobre otra regla nueva It's about what's called expedited removal. y es lo que le llamamos un remover rápidamente. Mm-hmm. So it's been around for a long time, Ya ha estado aquí durante mucho tiempo, but in the past, pero en el pasado it was much more restricted. fue más restrictivo. This is a situation where immigration can deport you Esa es una situación donde inmigración lo puede deportar or deport somebody o deportar a alguien if they are caught within a certain amount of time after crossing the border. si son encontrados durante un cierto tiempo alrededor del borde. And in the past, they had to have been caught within a certain distance of the border. Y en el pasado tiene que estar donde un cierto área del borde o un cierto I think it was 100 miles. como 100 millas. But now there's no there's no restrictions on the distance. Pero ahora no hay una restricción en la distancia. So they can choose to remove somebody quickly. Ahora ellos pueden escoger remover a una persona rápidamente Under this rule, debajo de esta regla. if they're caught within 2 years of entering the United States, Si lo encuentran en 2 años desde que ellos entraron a los Estados Unidos, regardless of where they are, ni importa dónde están, and this person is not in immigration court proceedings. y si esa persona no está dentro de los procedimientos de cortes de So inmigración. it really expands the number of people that they can remove under this rule. Y en sí esto expande la cantidad de personas que ellos pueden remover debajo de esta regla. But this is also a rule that's
going to be challenged in court. Pero también va a ser una regla que va a ser retado en el corte. And we're not sure what the result's going to be with that yet. Y no sabemos los resultados de eso todavía. So when I find out news about that, cuando yo me entero de noticias sobre eso, I'll make sure to keep you updated. Yo voy a asegurar de tener a usted al día. Because these rules, this asylum rule, porque estas reglas como este del asilo, and this expedited removal rule, y este remover como aceleradamente, are ones that are going to impact a huge number of people. Son esas que van a impactar una gran cantidad de personas. And if it doesn't impact you directly, y si no le impacta a usted directamente, it's probably going to affect family members or friends or people you know. Sí puede afectar familiares, amistades y personas quienes usted conoce. So it's something I want to keep you in the loop about. Es algo que yo quiero mantener a usted, que usted se entera. And as it develops, I will give you more information. Y conforme va pasando, yo les voy a dar más información. Okay, another little bit of news. Ahora, otro poco de noticias. There was an there was a poll done recently. Había una encuesta. Una encuesta. Poll? Okay. Yeah, una encuesta. And so, as we're getting into this election year, y ahora como vamos entrando en este año de elecciones, we're going to hear a lot about polls. Vamos a escuchar mucho sobre las encuestas. What the majority of people in America want or don't want. Lo que la mayoría de las personas dentro de América quieren o lo que no quieren. Or think or don't think. O lo que piensan o lo que no piensan. And there's going to be polls that basically the results are opposite of one another. Vamos a encontrar encuestas que son como el diferente comparado con los demás. And there are some agencies. Y hay un par de agencias that conduct polls that are more reliable than others. Que hacen encuestas que son más creíbles que otras. But you're going to hear a lot about this. Pero van a escuchar mucho sobre esto. In the next year. Durante el próximo año. It's going to be a big part of this election. Va a ser un gran parte de esta elección. But there was a poll done recently. Pero sí había una encuesta que fue hecho apenas. That focused on immigration. Y enfoca en inmigración. And what the majority of people seem to want. Y lo que la mayoría de personas parece ser que quieren. Is to see this situation that's going on at the border. Es ver esta situación que está pasando en el border. Either resolved or made better. Que se puede resolver, o hacer mejor. And they want to see a solution regarding DACA. Y quieren ver una solución hablando sobre el DACA. So these two things seem to be stuck together. Estas dos cosas parecen ser que están juntos. It seems like it's the most important thing on the average person's mind. Se ve que es el cosa más importante en el mente de la persona común. And the way that the government has sort of they've put these issues sort of together. Y la manera que el gobierno ha puesto estas cuestiones juntos. So basically the president has said, I'm willing to come up with a solution about DACA. Básicamente el presidente dijo que vamos a hacer algo para solucionar esto de DACA. If Congress will approve money for the border wall. Si el Congreso puede aprobar dinero para ese pared de la borda. It's kind of a negotiation. Es como hacer un negocio. And then I think that these two things are kind of going to be tied together until there's either an answer or it falls apart. Yo creo que estas dos cosas van a estar amarradas hasta que haya una respuesta o hasta que se deshace. But I know people are starting to, more news is coming about the situation at the border. Pero sé que hay más noticias que están viniendo sobre la situación del border. It seems to be at sort of a crisis level. Parece que está a nivel de un crisis. The number of people that are coming in on a daily basis. La cantidad de personas que entra diariamente. The security concerns. Las preocupaciones de seguridad. The issues with detention centers. Las cuestiones de los lugares de detención. This can't last forever. Esto no puede durar por siempre. And it's a big problem. Y es un gran problema. So I think people are wanting to see the government actually do something. Yo creo que las personas quieren ver al gobierno hacer algo. Like
come up with a solution for DACA if that means that we're going to resolve this border crisis. Como hacer algo para DACA si eso significa que vamos a arreglar esto de la crisis del border. Let's do both. Vamos a hacer los dos. And then... Yeah, I think a lot of people are getting tired of hearing about this issue. Yo creo que muchas personas ya están cansadas de escuchar de estas cuestiones. And that is the average person that's not affected by immigration. Y es una persona común que no está afectada por inmigración. And I think we're hearing enough about it on the news. Creo que estamos escuchando lo suficiente de esto en las noticias. That our voters throughout the nation Que nuestras personas que votan aquí en la nación want something done about this. Well, there's a call. Vamos a ver esta llamada. Okay. There's a call and James is Hello? here. Unbelievable. Hello? Hello? See? Hello? Bueno, que vuelvan a llamar a esa persona. Please call back. Por favor, llaman de nuevo. Hagan su llamada. Aquí le vamos a esperar su llamada. So, James and I are both fairly competitive people. Bueno, James y yo somos de competición, somos personas así. Many, many years ago, we were both athletes. Hace muchos años los dos éramos atléticos. Long, long time ago. Hace mucho, mucho tiempo. But we're competitive. Pero somos de competición. And he likes to aggravate me. Y él le gusta... Is there a word? Aggravate? There has to be a word for aggravate. Aggravate. I don't know. Molestar. It's like what dads do to... Sounds terrible. It's like what dads do to their children. They just mess with them. Los padres hacen con sus hijos, los molestan. So he likes to say that nobody calls while he's here. A él le gusta decir que nadie llama cuando él está aquí. Because people don't like talking to him. Porque a la persona no le gusta hablar con él. So you need to prove him wrong. Por lo tanto, tienes que mostrarle que está incorrecto. So please call back. Por favor, vuelvan a llamarnos. La número es 615-757-3765. Llámanos de nuevo. All right. And so we were just talking about border issues and the upcoming election. Estamos hablando de las cuestiones que está pasando en el borde y también las elecciones que han de venir. I think it's important for our listeners to understand. Y yo creo que es importante que los que escuchan entienden that the two issues with border conditions and DACA, que estas dos cuestiones sobre las condiciones del borde y DACA, they're not the same. Que no son lo mismo. Is it mutually exclusive? They're not mutually exclusive. Is that right? Am I saying that right? Yeah. Yep. You lost me there. You're okay. They're just not the same. You don't have Simplemente no son el mismo. They don't have to be tied together. No tienen que estar amarrados juntos. We have two political parties. Tenemos dos áreas políticas that have politicized or are arguing their agenda. Que están peleando su agenda. And for each side, para cada lado, they want to get what they want. Ellos quieren tomar lo que ellos quieran. And so they're saying, if you give me this, I'll give you that. Dicen, si me das esto, te doy esto. It's kind of like being in a good old second grade argument. Es como estar en un argumento del grado segundo. How old would you be? About 8 years old? ¿Cuántos años vas a tener? Unos 8 años. It's like arguing with an 8-year-old. Es como pelear con una persona de 8 años. And that's the current climate of our Washington, D.C. Y ese es el clima ahora de Washington, D.C. But if that's what it takes to get something done. Pero si eso es lo que hay que hacer para que algo se logra, I guess we'll argue like 8-year-olds. Pues vamos a hacerlos como niños de 8 años. I really do hope that the average voter that's out there Sí deseo que la persona que están votando will continue this conversation and let people know puede continuar esta conversación y dejar saber a las personas that this issue matters. Que esta cuestión sí tiene importancia. And that all immigration issues matter. Y que todo lo de inmigración, esas cuestiones también tienen importancia. And we need solutions. Y necesitamos soluciones. And so hopefully going into this upcoming election cycle in 2020. Y esperamos ahora que entramos en estas elecciones del año 2020. And with some new people being voted into office. Y con personas nuevas que han sido elegidos en la oficina. We will be able to get some solutions for immigration. Que podemos tener unas soluciones para lo de inmigración. And it will literally affect millions of people. Y literalmente va a afectar millones de personas. And I think that's enough people to bother with. Y eso es muchas personas para poder preocuparnos.
We should do that. Debemos de hacerlo. We're not even technically in the election year yet. No estamos ni siquiera en ese año de elecciones todavía. We're there. I mean, Pero ya casi estamos ahí. It's gonna be chaos. it is. Va a haber locuras. Yeah, it's gonna be crazy. It's gonna be interesting to see. Va a ser muy interesante ver. And immigration is going to be a huge part of this election. Inmigración va a tener un gran parte en estas elecciones. It might be the most important issue. Tal vez sea el más importante cuestión. That divides voters. Que divide a los que votan. And there are going to be a lot of different things that happen. Y va a haber muchas diferentes cosas que van a pasar. They're going to affect how people are talking about immigration. Y va a afectar de qué manera las personas están hablando de inmigración. So this is what happens during an election. Esto es lo que pasa durante una elección. You think you know what's going to happen. Tú crees que vas a saber lo que va a pasar. And then something that wasn't planned for. Y algo que no fue planeado. Happens. Pasa. Like the shooting in El Paso. Por ejemplo, el tiroteo que pasó en El Paso. Which is horrible. Que fue horrible, terrible. But there are, it is somewhat tied to immigration. Pero en sí está amarrado un poco con inmigración. Because, you know, there's information that's come out that the shooter was motivated by a hatred toward Mexican citizens. Porque ha habido informaciones que dice que el que estuvo con el tiroteo está amarrado con eso de los mexicanos que son americanos aquí. And drove several hours. Y manejó un par de horas. To come to El Paso. Para ir a El Paso. Which is near the border, we know. Que está cerca de la frontera, sabemos. To commit this horrible crime. Para cometer este horrible crimen. And that is going to change the way that people are talking about immigration. Y eso va a cambiar la manera que están hablando de migración. It's already changed a little bit the way the president is talking about it. Ya cambió un poco la manera que el presidente está hablando. Because it was a horrible tragedy. Porque fue una tragedia horrible. And it's just making people think a little bit more about what they say before they say it. Y están haciendo que las personas piensen un poco más de lo que van a decir antes que lo digan. And you know, it's not the president's fault. Y no es culpa del presidente. That this happened. Que esto pasó. There's evidence that the young man that committed the crime. Hay evidencia del joven que cometió este crimen. Felt this way about immigrants before President Trump was in office. Sintió esta manera en contra de los inmigrantes antes que estuvo el presidente. So I can't blame President Trump for what he did. Por lo tanto, no podemos culpar al presidente Trump lo que hizo el joven. I don't think that's fair. No creo que es justo. I don't think it's accurate. No creo que está correcto. But I do think that the way that immigration has been a huge topic. Pero sí creo que la manera que inmigración ha sido un gran tema. And a huge political issue. Y una cuestión de política bastante grande. For like the last 3 years. Por los últimos 3 años. May have affected the situation. Sí afectó la situación. But it's hard to say what. Very difficult. You know, what was really the. Pero es difícil decir. The catalyst, the. Motivation. La motivación de hacer eso. But it is going to change what's happening with immigration and the way people are talking about it. Pero va a cambiar lo que está pasando con inmigración y la manera que las personas están hablando. And these are the kind of things that can happen during an election year. Y estas son las cosas que pueden pasar durante un año de elección. That sometimes just completely change the course of how things are going. Que a veces cambia el curso de la manera de las cosas que están pasando. And we don't know, and you know, a lot of things can do that. Y muchas cosas pueden hacer eso. A lot of things can sort of completely change what people are talking about during an election. Muchas cosas pueden cambiar de la manera que las personas hablan de una elección. Something like this. Algo como esto. Or a natural disaster. O un desastre natural. Or a political situation in another country. O una situación política dentro de otro país. Some sort of scandal. Algún escándalo.
where someone has like a moral failure. donde hay un falla moral. So a lot of different things could happen in the next year. Muchas diferentes cosas pueden pasar en el año que viene. And I say that just to tell you that there's always hope. Yo le digo esto porque quiero decirle que siempre hay esperanza. And there's a lot of people who are fighting for the rights of immigrants. Y hay muchas personas quienes están peleando por los derechos de los inmigrantes. And if anything, I think that this presidential administration has caused the people who are fighting to want to fight harder. Cualquier cosa, yo creo que esto está haciendo que los que quieren pelear pelean más fuerte. Especially the lawyers. Especialmente los abogados. We like to fight a little bit. A nosotros nos encantamos pelear un poco. I don't know if we like it, but we don't mind it. No sé si es que nos gusta, pero es que no nos molesta. We don't run from it. No corremos de eso. So, and it's hard to say what's going to happen in the next year. Y es difícil decir lo que va a pasar el año que viene. So, just stay strong. Solamente manténganse fuerte. And maintain your hope. Mantenga su esperanza. We'll see how it plays out. Y vamos a ver cómo salen las cosas. Here's a call. All right. Hello? Hello? Hello. Hola. Sí, Hola. estaba llamando para hacer una pregunta, o dos preguntas actualmente. Okay. La primera es, si yo puse la visa U en el 2016, ¿cómo puedo verificar si está siendo procesada? How can he see if it's being in process a U visa that he submitted, I guess, an application? ¿Qué año fue? 2016. 2016. Yeah, so it's probably still pending. Dice ella que tal vez todavía esté pendiente. Right now they are processing U visas that were filed in 2015. Ahora están haciendo la visa U que fueron procesadas en el año 2015. Unfortunately, on immigration's website, you can usually check the case status. Normalmente en la página de inmigración usted puede ver los estatus for a case that's pending. Para un caso que está pendiente. But you can't do it for U visas. Pero no lo puedes hacer por la visa U. Because there's sort of a confidentiality issue. Es porque es una cuestión de como tiene que estar privado, quiere decir ella. Sí. But if a lawyer did it for you, pero si un abogado lo hizo por usted, if there's an issue, si hay una cuestión, they will let your lawyer know. Ellos van a avisar a su abogado. If you didn't have a lawyer, y si usted no tenía un abogado, and there's a problem, y hay un problema, you'll get a letter in the mail. Usted va a recibir una carta en el correo. But if it's probably still pending. Pero seguramente está pendiente todavía. It might be another year. Puede tardar otro año. Before you get any type of news. Antes que usted recibe cualquier estilo de noticias. Okay. Yo puedo volar adentro del país con mi pasaporte de México. Can he fly in the United States with his passport, Mexican passport? So you can travel within the United States. Usted puede viajar dentro de los Estados Unidos. You just can't leave the United States. Solamente usted no puede salir de los Estados Unidos. You shouldn't have a problem flying with a Mexican passport. No debes de tener problemas viajando, o sea, en el aire con su pasaporte mexicano. But I would recommend that you don't leave the continental United States. Pero ella recomienda que no salgas de los Estados Unidos. So don't fly to Alaska. No te vayas a Alaska. Because you fly through another country's territory. Si lo haces así, estás viajando por otro territorio del país. Okay. So yeah, within the United States it's fine. Dentro de los Estados Unidos está bien. Okay. Tengo otra pregunta por una familia. Okay. Ellos vinieron de México hace años y sus hijos se han criado aquí desde los 2 años. Okay, their children were raised since 2 years. School. Okay, ¿fueron al high school? Ajá, están a punto de terminar la high school ahora los muchachos y ellos quieren saber si si tienen alguna posibilidad de aplicar por DACA. Okay, so they want to know if they can apply for DACA. They've been here since they were 2 years old and they're about to finish high school. Okay, so there's, several requirements for DACA. Para DACA hay varios requisitos. From what you're telling me, it sounds like they would probably be eligible. De lo que usted dice, parece ser que pueden ser elegibles. Pero
immigration's not accepting new applications for DACA right now. En este momento, inmigración no está aceptando las aplicaciones nuevas de DACA. They're only accepting renewals. Solamente están aceptando para renovar. So hopefully that will change soon. Y esperamos que eso cambie pronto. And they'll start accepting new applications again. Y que vuelvan a aceptar aplicaciones nuevas. But did you include the children on the U visa? Pero usted incluyó a los niños en la visa U. No, esto es para otra familia que han estado aquí sin documentos, pero ahora los niños ya están grandes. Okay, entonces quieren saber si hay alguna posibilidad de arreglar algo. Okay, it's another family, so it's not his family. Okay, so yeah, it sounds like they would probably be eligible for DACA if immigration was taking new applications. Dice ella que parece que sí son elegibles si es que aceptan aplicaciones nuevas para el DACA. But they're not right now. Pero no están haciendo eso ahora. No están aceptando aplicaciones nuevas de DACA. Hopefully that will change soon. Y esperamos que cambie eso pronto. ¿Hay otra forma de que ellos puedan sacar algún permiso? Is there another way they can have some kind of permit or... Without knowing a little bit more about their case, I can't tell you for sure. Sin saber más de su caso, ella no podrá decir. But if they don't have any other type of application pending with immigration, pero si no tienen otro estilo de aplicación pendiente con inmigración, it's unlikely that they would be eligible for like a work permit. No parece ser que son elegibles para un permiso de trabajo. Okay. Muchísimas gracias, señor. Okay, está bien. Gracias por escuchar la Radio Sinai y la programa de los abogados. Yeah, great questions. Thank you. Okay, gracias. Okay. Yeah, thank you for the phone call. Gracias por esa llamada. And we are winding down with time here. We're going to we're just going to remind our listeners of some of the types of services that we help people with for immigration. Bueno, queremos compartir con ustedes cuáles cuestiones podemos ayudar a los clientes sobre inmigración. Oh, you want me to do it? Yes. He said he was going to do it. I wanted to listen. Okay, so yeah, we represent people in several different types of applications. Bueno, representamos a personas en diferentes estilos de aplicaciones. So we do a lot of family-based applications. Hacemos aplicaciones basadas en la familia. So applying for children or spouse or siblings. Aplicando por hijos, por cónyuge o por hermanos. Or parents. O los padres. Green card applications. Las aplicaciones de la tarjeta verde. Or and we also do U visas. También hacemos la visa U. So if you've been the victim of a crime, si usted ha sido víctima de un crimen in the United States, dentro de los Estados Unidos, and you reported it to the police, y lo reportaste al policía, you might be eligible for a U visa. Tal vez eres elegible para una visa U. We do abuse spouse petitions. Hacemos peticiones de cónyuge abusados. So if you were married to a permanent resident or a U.S. citizen, si usted fue casado con un permanente residente o con un ciudadano, and you suffered abuse, y sufriste abuso, you might be eligible for this abuse spouse petition. Tal vez sea elegible para hacer petición del cónyuge abusado. We do waivers. Hacemos los perdones. So if you are applying through your spouse, si usted está aplicando a través de su cónyuge, and you entered the United States illegally, y entró a los Estados Unidos de una manera ilegal, and you don't have more than one illegal entry, y no tienes más de una entrada ilegal, you might be eligible for a waiver. Tal vez eres elegible para un perdón, which would involve you having to go back to your country for an interview. Y eso involucra que usted salga del país para una entrevista, in order to get your green card, para poder tener esa tarjeta verde. And we do other types of applications with the immigration office. Hacemos otros estilos de aplicaciones dentro de la oficina de inmigración. And then we also do a lot of immigration court representation. También hacemos representaciones en la corte de inmigración. So asylum. Hacemos los asilos. Something called withholding of removal. Algo que le llamamos aguantar o como parar, retención de deportación. Sí. Which is an application very similar to asylum. Eso es una aplicación que es algo similar como un asilo. And cancellation of removal. También hacemos cancelación de remover. We handle all types of cases in immigration court. Nosotros lidiamos con diferentes casos de inmigración en el corte. I travel to immigration court on a regular basis. Y yo viajo a la corte de inmigración
como muy según, muy frecuente. In Memphis. Viajo a Memphis. So if you have a case pending in immigration court, Si usted tiene un caso pendiente en la Corte de Inmigración, I would be happy to help you with that. sería encantado de ayudarles con eso. Thought you were about to say something. Oh, no. Okay. Really, if you have any type of immigration question, En sí, si usted tiene una pregunta de inmigración, you can come talk to us. usted puede venir y hablar con nosotros. It's free. Es gratuitamente. And you can reach us at Is it your number? 615. Yeah. Okay. Y usted puede alcanzarnos al número 615-649-0049. And you can set a free appointment with us. Y haga una cita gratuita con nosotros. And we're happy to meet with you Monday through Friday Y estamos encantados de ver a ustedes lunes a viernes from 9 to 6. de 9 a 6. And we can set appointments on Saturdays Y also. también podemos hacer citas los días sábado. So we want to thank you all for being with us today. Y queremos darles gracias a todos por estar con nosotros en este día. Remember to go to Facebook and share our Facebook Live. Recuerda de ir a Facebook y compartir nuestro video en vivo. We greatly appreciate that. Lo agradecemos de una manera grande. And to all the parents that had kids start back to school this week, Y a todos los padres que sus hijos empezaron la escuela esta semana, God bless you. que Dios te bendiga. It's going to get better. Se va a mejorar las cosas. It's a hectic week. Es una semana. Parents liked it when kids went Oh, back they to do, school. but it's still hectic. Todavía está It's a big está one. una locura ahora con los Yeah. niños que van a entrar a la escuela. That's right. We look forward to speaking with you all on Friday. Bueno, estamos en pendiente de hablar con ustedes el día viernes. Adios. Adiós a todos. A todos.